Llegamos hoy a los capítulos 20 y 21 del Evangelio según San Juan. ¿Qué es lo que hacemos al llegar aquí? Nos destacaremos lo más importante que está en el Evangelio de Juan, que no lo comentamos cuando vimos el Evangelio según San Mateo. Y hay unos detalles bien importantes aquí que vale la pena estar atentos porque tienen un tremendo significado y un valor teológicamente hablando, y desde luego para nosotros como personas conocedoras del Señor y que lo seguimos y que nos interesan muchos datos importantes que vamos a encontrar aquí en este recorrido. Uno, el Evangelio según San Juan comienza con el capítulo 20, verso 1, comienza con esto. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro. Hay una anotación aquí que hace el escritor, y es que cuando María Magdalena fue al sepulcro, aquel primer día de la semana, aún estaba oscuro, es decir, no había amanecido. Era oscuro todavía. Para que sea oscuro en el tiempo de otoño en Israel, cuando está comenzando el otoño, oscuro allí normalmente en estos países donde existen las estaciones y especialmente ubicados en el sistema nórdico, es decir, hacia el norte, los países que están bajo la influencia del Polo Norte o del Ártico, vamos a encontrar que si amanece en verano y aún en otoño, si amanece muy temprano. Las personas que hemos vivido en estos lugares, que hemos tenido la oportunidad de vivir en estos lugares de Europa y demás, sabemos que, por ejemplo, a partir de junio, desde abril en adelante, comienza a amanecerse más temprano. Y también sabemos que solo a partir de los meses de finales de octubre y noviembre en adelante, comienza a oscurecerse más tarde y amanecer más tarde, es decir, la noche se vuelve más larga. Pero normalmente hasta el principio del otoño, en verano y otoño, y más si apenas está terminando el verano y comenzando el otoño, todavía en los amaneceres, si amanece 4 o 5 de la mañana para nosotros, o más tardar 5 de la mañana, ya está de día. En Londres, por ejemplo, si amanece en el verano, si amanece a las 4 de la mañana, ya está de día. Y así en otros países, si uno se va un poco más hacia el norte, pues se va a amanecer todavía aún mucho más temprano. Y así sucesivamente, y se anochece más tarde. Hay países donde, por ejemplo, la ciudad de Copenhague, es famosa en verano porque se habla allí de muchos turistas que van desde diversas partes del mundo para ver el sol de la medianoche en la ciudad de Copenhague, estamos hablando de Europa. Entonces, porque a las 12 de la noche en verano aún todavía está de día. La noche es muy corta y el día es muy largo en verano y en otoño, desde mediados de primavera y hasta mediados también del otoño, de tal manera que lo que quiero resaltar aquí es el hecho que el escritor puso aquí, que era aún oscuro. Esto lo destacamos en el Evangelio según San Mateo y ya lo presentamos. Cuando hablamos de la resurrección de Cristo, recordarán que hablamos de la muerte de Cristo no un viernes, porque de viernes a domingo no transcurren las 72 horas que Cristo dijo que estaría en el sepulcro, citando la señal de Jonás, como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. De viernes en la tarde a domingo en la madrugada, ¿dónde están los 3 días y las 3 noches? Realmente no corresponde. Pero una de las pruebas contundentes de que ese sábado, esa noche de sábado a domingo, Jesús no pasa en la tumba es que ellos hayan ido a la tumba el primer día de la semana no indica que Jesús obligatoriamente haya resucitado ese día, sino que ellos hacen el descubrimiento ese día y eso en la madrugada a través de esta María Magdalena. Entonces,
el primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena se fue al sepulcro y vio removida la piedra que cerraba la entrada del sepulcro. Aquí ocurre un hecho especial. Ella, cuando ve esto, se fue corriendo de inmediato al lugar donde estaban hospedados Pedro y Juan y les dijo esto: se han robado el cuerpo del Señor Jesús. Ella no pensó en la resurrección. He aquí, es tan grande el milagro, el hecho de la resurrección de Jesús, que para los propios discípulos de Jesús creerlo, digerirlo, fue sumamente difícil. Aquí vamos a encontrar esto. María Magdalena en ese momento no se acordó de que Jesús había dicho de que resucitaría al tercer día, sino que lo primero que se le ocurre a ella es que se habían robado el cuerpo del Señor, y con ese susto fue a donde estaban Pedro y Juan y les dio esa noticia de que se habían robado el cuerpo del Señor. Pedro y Juan corrieron, aunque Juan, que es el otro discípulo, para no decir yo corría más que Pedro, entonces él simplemente dice el otro discípulo corría más que Pedro, y llegó primero, pero no entró al sepulcro. Pero cuando Pedro entró, sí entró al sepulcro. Es una cueva labrada en la roca. Yo he estado en ese lugar. Y cuando Pedro entra allí, vio la tumba vacía, vio los lienzos en ese lugar, la ropa pues que le habían puesto como mortaja, los vio que estaban allí bien dobladitos en orden, pero Jesús no estaba. Y en ese momento entró también el otro discípulo, que es Juan. Verso 8, entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. O sea, cuando Juan ve los lienzos, la ropa que le habían puesto al Señor como mortaja, la ve que está allí dobladita y el Señor no está, solo en ese momento vino a creer lo que Jesús había dicho, que resucitaría. Quiere decir que hasta antes de ese momento Juan tampoco había entendido esto de la resurrección del Señor. Lo vino a entender cuando vio la ropa y el sepulcro vacío. Después de que ellos observaron esto y que el Señor no está, y que por lo menos Juan se le prende la lamparita y cree lo que Jesús les había dicho de que ciertamente resucitaría, y se fueron otra vez a casa, María Magdalena aún se queda por allí. Este huerto es un jardín, se llama el Jardín de la Tumba, era una propiedad de José de Arimatea, un hombre rico de la ciudad, como se hace notar, y discípulo secreto del Señor, como también lo era Nicodemo, que había participado en la sepultura de Jesús con Nicodemo. Entonces, cuando ellos ven esto, ella se queda, ellos se fueron y ella se quedó todavía por allí, y de pronto, estando ella y volviéndose a acercar al sepulcro, a mirar dentro del sepulcro de nuevo con más detalle, se encuentra con otro hecho que no había notado antes, y es que la tumba ahora no aparece vacía. Aparecen dos ángeles que están sentados en el lugar donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, verso 10 en adelante. Entonces ella ingresa a ese lugar para mirar los ángeles que están en ese lugar, y cuando queda mirando, ellos le dicen por qué estaba mirando o por qué estaba buscando a Jesús, siendo que él había resucitado. Los discípulos ingresaron a casa, pero María se quedó afuera del sepulcro llorando. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Le preguntaron los ángeles: ¿por qué lloras, mujer? Ella respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Acabando de decir esto, volvió la mirada y vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él.
Cuando voltea la mirada, decir, tenía la mirada hacia adentro del sepulcro, cuando mira hacia la puerta, ve fuera del sepulcro, pero fuera de la puerta, ve a alguien que está de pie allí. Cuando ella lo ve, como aún era oscuro, no hay suficiente luz todavía, porque es un hecho que ocurrió siendo aún oscuro. Ella ve que alguien está ahí y no lo distingue. Piensa que es el jardinero, el hombre encargado de cuidar este jardín, el que está allí. Y por ello ella le dice las siguientes palabras. Acabando de decir esto, volvió la mirada y vio allí de pie, aunque ella no sabía que era él. Verso 14, Jesús le dijo, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Pregunta Jesús. Ella creyó que era el que cuidaba el huerto y le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María Magdalena está tan dispuesta a hacer algo por Jesús porque ella todavía sigue creyendo que el cuerpo de Jesús se lo han robado. Y en ese momento piensa que es el cuidadero del jardín, del huerto, que se lo ha llevado. Entonces ella le dice, dígame, si usted se llevó el cuerpo de mi Señor, tal vez le estorbaba aquí lo que sea, dígame dónde lo puso y yo iré para que a usted no le estorbe, yo me lo llevo. Es decir, estaba dispuesta a llevárselo incluso para su casa el cuerpo de Jesús. Por eso, decididamente le dijo eso. Pero en ese momento que ella dice eso, es Jesús, o el que está ahí de pie, que ella piensa que es el que cuida el huerto, le habló por su nombre y le dijo María. Cuando ella escuchó que la está llamando por su nombre y le dice María, la forma como Jesús le dice, todas las personas tienen una manera singular de llamarnos, uno nos dice de una manera, el otro nos dice de otra, así nos estén diciendo el nombre, pero el tono de voz que usan para referir o referirnos o mencionarnos o decir nuestro nombre es diferente en cada uno. Unos tienen una forma de mencionar nuestro nombre, de pronunciarlo, otros otra. Cuando ella oyó el nombre de ella pronunciado por el que está ahí de pie, se dio cuenta que así es como su maestro siempre la llamaba, es el tono de voz de él, es como él familiarmente o amigablemente la llamaba, y por eso de inmediato reaccionó y cayó en cuenta que era el Señor. Ella se volvió y le dijo, Raboni, que quiere decir, que en arameo quiere decir maestro. Jesús le dijo, porque ella corrió apresurada a abrazarse a los pies del Señor. El Señor le dijo, suéltame, porque todavía no me he reunido con mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles, voy a reunirme con mi Padre, y luego con mi Dios y con vuestro Dios, o el Dios de ustedes, y luego me verán. Vaya y déle esta noticia a mis discípulos. Aquí Jesús está en una función del sumo sacerdote. El sumo sacerdote, para ingresar al lugar santísimo, después de hacerse el sacrificio en el día del Yom Kippur, y tenía que ingresar con la sangre a hacer la expiación, que esto se hacía cada año, no podía ser tocado por nadie, incluso si tenía esposa, ni por la esposa ni por nadie podía ser tocado hasta que no ingresara al lugar santísimo y saliera de allí. ¿Por qué? Porque las normas lo establecían, que si había tocado un muerto o una persona que tuviese alguna enfermedad por la que había sido declarado inmundo, quedaba inmundo también el sumo sacerdote y no podía ingresar, perdía el oficio. Entonces Jesús, como nuestro sumo sacerdote, Hebreos capítulo 9, entró en el lugar santísimo, no sin sangre, entró con su propia sangre. El verdadero lugar santísimo está en el cielo. Puede leerse este capítulo 9 y, para ser centrados, léalo para que no tenga que leérselo todo, se lee el verso 20 en adelante, por ejemplo, de este capítulo 9 de Hebreos. Jesús entró al lugar santísimo con
para hacer expiación por nosotros con su sangre, con su propia sangre, en el verdadero santuario que está en el cielo. Entonces, por eso, como el sumo sacerdote no podía ser tocado por nadie, Jesús ascenderá al cielo, y solo después de ascender al cielo, hacer la ofrenda o presentar la ofrenda o la expiación por nuestros pecados, como lo hacía el sumo sacerdote en el santuario terrenal, regresaría otra vez o estaría de nuevo otra vez delante de los suyos, como ocurre en el capítulo 28:9 de San Mateo, que otra vez se les aparece Jesús a las mujeres y ellas se abrazaron y besaron sus pies, y ella no les dijo que no lo tocaran. Ya aceptó que lo tocaran porque ya había hecho esta función de ofrecer el sacrificio. Entonces, cuando Jesús está hablando aquí, mi Dios y vuestro Dios, está hablando no como Dios manifestado en carne, sino en el oficio del sumo sacerdote, ya que Jesús en su carne es nuestra ofrenda, su sangre es la verdadera expiación por nuestros pecados o propiciación por nuestros pecados, como lo dice Juan, y en su humanidad es nuestro sumo sacerdote, que entró en el lugar santísimo para presentarse por nosotros. Verso 18, María Magdalena fue a darle la noticia a los discípulos: he visto al Señor, y les contaba lo que él había dicho. Esa misma noche, pasó ese día, y ya por la noche Jesús se aparece a todos los discípulos, a excepción de Tomás, ya que los discípulos estaban reunidos en una casa. Lucas dice que estaban reunidos allí y tenían miedo, porque los judíos todavía seguían en tumulto y pensaban que de pronto también reaccionarían contra ellos y harían algo en contra de ellos. Entonces la puerta está cerrada y Lucas nos cuenta en el capítulo 24 que tenían miedo. Y estando ellos con esa puerta cerrada, aparece Jesús en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Después de decir esto, les mostró las manos y el costado para darle una demostración de que ciertamente Él era, para que tuvieran plena constancia, convencimiento, que no solamente es lo que Él les diga, sino que vieron su costado abierto, vieron las huellas en sus manos y en sus pies, para que no lo fueran a confundir con un impostor. Realmente Él es. Y después de decirles esto, les dijo: paz a ustedes, como mi Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Aquí hay un pasaje que algunos tuercen de manera deliberada, y es necesario que le prestemos atención a este pasaje para que no nos cojan despistados con su interpretación sesgada que hacen de la palabra de Dios. Él sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Es decir, es una transferencia de autoridad. Él los reviste a ellos de autoridad. No han recibido todavía el bautismo del Espíritu Santo, pero sí reciben autoridad delegada por el Señor al soplar y decirles: reciban el Espíritu Santo. Y les dice esto: a los que ustedes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A los que ustedes no se los perdonen, no les serán perdonados. Este texto, ¿cómo lo han interpretado? Pensaron que esta es la facultad que Jesús le está dando supuestamente a Pedro y a los otros apóstoles para la confesión auricular, para que el que se confiese le perdone los pecados. No es eso lo que Jesús está diciendo. Jesús está hablando de un perdón personal. Ejemplo, Primera de Samuel, capítulo 2, verso 25. Póngale cuidado a esto. Estas son las palabras que Elí le dijo a sus hijos, tratando de corregirlos cuando se dio cuenta de que sus hijos andaban desordenadamente. Él les dijo: si el hombre pecare contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Pero si pecare contra Dios, se pregunta: ¿quién rogará por él?
Si un hombre peca contra el hombre, los jueces lo juzgan. Eso es lo que Jesús le dijo a Pedro en el capítulo 18 del Evangelio según San Mateo, donde viene la enseñanza de cómo debo perdonar a mi hermano. ¿A qué hermano? ¿Cómo lo perdono? ¿Cuál es el perdón que le doy a mi hermano? Le perdono el pecado o la falta que él haya cometido contra mí. Yo no le puedo perdonar a esa persona los pecados que esta persona ha cometido contra Dios, porque la persona que peca contra Dios debe ir a Dios y será Dios el que decida perdonarle, no yo, porque yo no soy Dios. Y el único que puede perdonar pecados es Dios. Entonces este perdón que Jesús está hablando aquí es un perdón personal. Si su hermano ha pecado contra usted y usted decide perdonarle, ese hermano quedó perdonado porque usted lo perdonó y Dios acepta que usted lo perdone, pues a eso nos mandó. Pero si esa persona que me ha ofendido a mí, que ha pecado contra mí, yo no lo perdono, pues desde luego que esa persona no queda perdonada. Y si yo no la perdono, el cielo tampoco lo perdona. Es decir, esa persona queda con su culpa delante de Dios. Aquí se está hablando de un pecado personal, es decir, el que peca contra Pedro, el que peca contra Juan, el que peca contra Andrés, el que peca contra Felipe, en fin, a los que ustedes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A los que ustedes no se los perdonen, no les serán perdonados. Recordemos que esto lo enseñó Jesús varias veces, lo hizo en el Padre Nuestro, por ejemplo, de San Mateo 6, de San Lucas capítulo 11 o de San Marcos capítulo 11, versos 25 en adelante, cuando les dice, y cuando estéis orando, perdonad, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará las vuestras. ¿Recuerdan cómo el ejemplo que le citó del hombre que habiendo recibido un perdón muy grande de su Señor, después no quiso perdonar a su consiervo y lo hizo meter a la cárcel? Y cómo aquel amo de este siervo lo mandó llamar a su presencia y cómo lo reprendió y le revocó el perdón que le había dado. Es decir, lo había perdonado, pero a raíz de este acto de crueldad con su hermano, le revocó el perdón y le devolvió la culpa y mandó que lo vendieran y que pagara todo lo que debía, que era una suma enorme de pagar. Entonces, así hace el Señor con aquel que no perdona a su hermano. Entonces ellos están en la obligación de perdonar ¿a quién? Al que peca contra ellos. Veamos la diferencia de aquí con el Evangelio según San Mateo del capítulo 16, 17. Hay un caso diferente. Este no es el mismo caso de Mateo, que algunos han tratado de pensar que es el mismo. No es el mismo caso. San Mateo capítulo 16, en el verso 17, dice así: Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti haré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra. Aquí no se emplea la palabra perdón y estoy leyendo la misma versión. La misma versión que es la Reina Valera contemporánea, para Juan 20 usa el término perdonar. En cambio aquí, en San Mateo, en el verso 18 en adelante, 16, 18, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti haré las llaves del reino y todo lo que ates en la tierra. No se está hablando de perdonar, sino de atar. En la tierra será atado en los cielos y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Aquí ya le habló de las llaves.
Las llaves, ¿para qué? Las llaves para abrir las puertas de las personas que vinieran a ellos en busca de salvación. ¿Dónde usó Pedro estas llaves? Diciéndole a alguien que viniera a confesarse con él, diciéndole a alguien, invitando a alguien que viniera y se postrara delante de él y le contara sus pecados. No, eso es abominable. Recuerden que Pedro no aceptó que nadie se arrodillara ante él. Recuerden lo que pasó en el capítulo 10 del libro de los Hechos, verso 25 en adelante. Cuando Cornelio se arrodilló delante de Pedro, Pedro lo levantó enseguida diciéndole: no lo hagas, que yo soy un hombre como tú. No permitió que se le postrara, que lo adorara, porque postrarse es adorar. Y confesar y pedirle a un hombre que sea el que le perdone los pecados que uno ha cometido contra Dios es un absurdo, porque el único que perdona pecados es Dios. San Marcos capítulo 1, el Salmo 32, versos 4 y 5, especialmente el 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y el Señor perdonó la maldad de mi pecado. Cuando uno peca contra Dios, el único que le puede perdonar es Dios, no el hombre. Y lo único que puede hacer el hombre es emplear las llaves usadas por el Señor, que son las instrucciones que una persona debe recibir acerca de cómo llegar al Señor y cómo recibir ese perdón de Dios. ¿Qué hizo Pedro y los otros discípulos en Hechos 2:38, en Hechos 2:36 en adelante? Cuando la gente compungida de corazón le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro, Juan, Andrés o los otros le dijeron: venga, arrodíllese delante de nosotros, nos confiesan los pecados y luego nosotros les damos un ego te solvo y listo. No, ellos emplearon las llaves, no una llave, sino llaves. A ti eran las llaves del reino. Primera llave: arrepiéntase de sus pecados. Segunda llave: bautícese en cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. No digo confieses en cada uno con nosotros y luego nosotros les damos el perdón de los pecados. No, arrepiéntase y bautícese en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Eso fue lo que Pedro y los apóstoles hicieron, empleando las llaves para desatar a aquellos 3,000, después a 5,000 y después a todos los que han venido, a los que hemos venido después. Hemos sido desatados de la misma manera. Pero en ningún momento están dadas las órdenes para decir que un hombre tenga poder para perdonar los pecados de alguien que ha pecado contra Dios. Veamos otro ejemplo. En el capítulo 8 del libro de los Hechos, 8, presten mucha atención al libro de los Hechos, aunque por ahí vamos a pasar dentro de poco. En el libro de los Hechos, dice a partir del verso 18, 8:18 del libro de los Hechos: al ver Simón que el Espíritu Santo se recibía por la imposición de manos de los apóstoles, les ofreció dinero y les dijo: denme también a mí este poder, para que cuando yo imponga las manos sobre cualquiera persona, esta persona reciba el Espíritu Santo. Al oír esto, Pedro le dijo: que tu dinero perezca contigo, si crees que el don de Dios puede comprarse. Tú no tienes nada que ver en este asunto, porque tu interior no es recto ante Dios, o tu corazón. Verso 22, arrepiéntete de tu maldad. Pedro le está dando unas instrucciones a este hombre, aún así, a pesar de toda su maldad, de lo que tiene que hacer si quiere corregir o quiere el perdón de Dios. Le manda que se arrepienta de su maldad y que ruegue a Dios. No dice: y venga, confiésese conmigo, no. Arrepiéntase y ruegue a Dios. Tal vez te perdone ese mal pensamiento o ese pecado de tu corazón. Pedro no dice: venga, confiésese conmigo y yo lo perdono. No, arrepiéntase y vaya, ruéguele a Dios. Verso 22, si quizá Dios le quiera perdonar
la maldad de su corazón. Por lo que veo, estás en manos de la amargura y de la maldad. Simón respondió: rueguen por mí al Señor, para que no me sobrevenga nada de lo que se ha dicho. Entonces, este hombre no le dice: ¿sabe qué? Me voy a arrodillar delante de ustedes, me confieso y ustedes me dan una que te salvo. Lo último que el hombre pidió es que ellos le ayudaran a rogarle al Señor que tuviera misericordia de él. Ese es el procedimiento. Pero el hombre, el ser humano en sí, no tiene ningún poder para perdonar los pecados que una persona ha cometido contra Dios. Uno puede perdonar a su hermano que ha pecado contra nosotros. ¿Cuántas veces perdonamos? Pedro pensó que solamente 7, pero el Señor le dijo que hasta 70 veces 7 debía perdonar a su hermano que pecaba contra él, no que peca contra Dios, sino que el que peca contra él. Entonces, quería hacer esta aclaración y no quería pasarla por alto antes de irnos de aquí. Ya pasado ese hecho, que tuvo lugar ya ves, viene el incidente con Tomás, que no estaba ahí, cuando esa noche Jesús apareció y dijo: si yo no veo las manos, si yo no veo las heridas de los pies, si no meto mi mano en su costado, entonces no creo. Y el Señor se les aparece 8 días después, verso 26, 8 días después sus discípulos estaban otra vez puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús llegó, se puso en medio de ellos y les dijo: la paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo: esta es una de las más lindas confesiones también que hay en el Evangelio, y es esta. Ya Tomás, viéndolo ahí de esa manera, Tomás dijo: Señor mío y Dios mío. Para Tomás, Cristo es su Señor y Cristo es su Dios. No es alguien enviado de Dios, sino que es Dios mismo. Señor mío y Dios mío, confesó Tomás. Recuerden que Tomás con Felipe habían participado en San Juan 14, cuando él les dijo: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y por lo tanto, él ya sabía, o sea, se le viene a la memoria que Jesús le había dicho que él mismo es el Padre, y por eso lo está confesando como tal: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: Tomás, has creído porque has visto, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ya en los versos 30 contiene el propósito con que se escribió este Evangelio. En la primera lección que hicimos del Evangelio según San Juan, comenzamos a la inversa. Dije que comenzábamos el estudio de San Juan a la inversa porque íbamos a hablar del propósito del libro primero, que normalmente debiera ser al principio, y por eso lo comentamos. Aquí se habla del propósito con el que se escribió este libro. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Ese es el propósito con el que se escribió este Evangelio. ¿Qué cosa? Es decir, las cosas que se escribieron habiendo tantas cosas que escribir acerca de Jesús, estas se escribieron con un propósito definido, especial: que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, o Dios manifestado en carne, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. El capítulo 21 contiene ya una de las últimas veces que Jesús se apareció a sus discípulos después de la resurrección, y es en el mar. Estando ellos en el mar, se habían vuelto al mar, estaban pescando, en fin, estando allí en el mar de Tiberíades, en el lago de Tiberíades, según el verso 1 del capítulo 21, ya habían ido a Galilea, habían dejado Jerusalén, se habían ido a Galilea, y estando allí se les apareció el Señor de nuevo. Ellos habían pasado toda una noche pescando, rememorando lo que había pasado al principio cuando Jesús los llamó. Les había llamado también después de un fracaso, que habían faenado toda una noche y no habían podido tener ningún resultado, como lo cuenta Lucas capítulo 5, en fin, y otros.
Y esta vez habían vuelto a vivir la misma experiencia de faenar toda una noche y no poder pescar nada. Y ya sobre la madrugada ven una figura allá en la orilla del mar. Y inicialmente se asustan porque todavía era oscuro, pero luego cuando el Señor les habló, lo reconocieron que era su Señor. Y en fin, y le da las mismas instrucciones que le había dado en Lucas 5, de que echara la red a la derecha, verso 6 de ese capítulo 21, que echen la red a la derecha. Igual al echarla ocurrió lo mismo que había ocurrido al principio de su llamamiento. Al tratar de levantar la red no podían, porque la red se había llenado de muchos peces que no podían sacarla. Entonces, verso 7, el discípulo a quien Jesús amaba, está hablando de Juan, dijo a Pedro: es el Señor. Cuando vieron esa que otra vez, al echar la red a la derecha, como había ocurrido al principio, y que luego la red está tan llena de peces, siendo que toda la noche no habían podido pescar nada, entonces Juan lanza un grito de júbilo y de alegría diciendo: es el Señor, le dijo a Pedro. Y cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la ropa porque había despojado de ella y se echó al mar. Los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red llena de peces, que estaba como a 90 metros de la orilla. Al descender a tierra vieron brasas puestas, un pez encima de ellas, pan. Esta vez Jesús no solamente hace el milagro que ellos pudieran pescar, donde no habían pescado nada antes, recordándoles que así había iniciado el día. Eso pasó el día que Jesús los llamó para que lo siguieran. Ahora ha pasado el tiempo y tal vez es de las últimas veces que Jesús se les va a presentar a ellos después de la resurrección, y les vuelve a repetir ese episodio del principio. Y luego, cuando ellos llegan a la orilla, Él no necesita los peces que ellos tienen, que ellos hayan sacado. Él les tiene pez allá y ya se los tiene preparado en la orilla, y los llamó hijitos. Jesús les dijo: hijitos, vengan a comer, verso 12. En fin, luego viene el momento difícil para Pedro, que es cuando Jesús le preguntará 3 veces: Pedro, ¿me amas? Y si me amas, apacienta mis ovejas, y si me amas, apacienta mis corderos. Y después de preguntárselo 3 veces, recordándole, eso le trajo a la memoria que 3 veces él había negado al Señor. Jesús le dijo: me negarás 3 veces, y 3 veces lo había negado. Aquí le pregunta la tercera vez. Cuando Jesús le pregunta la tercera vez, se conmueve Pedro. Pedro se quiebra emocionalmente por completo, pues recordó lo que Jesús le había dicho y cómo él cobardemente de verdad lo había hecho, negando al Señor las veces que lo negó. Entonces, cuando le dice la tercera vez, Pedro se echó a llorar. En fin, le estaba encargando la responsabilidad a él y desde luego a los demás apóstoles, que lo que tendrían que hacer en la administración correcta y la atención de la iglesia del Señor. Luego, después de esto, Jesús le dice a Pedro: bueno, va a llegar un momento cuando tú eras joven, o ahora que todavía era un hombre que podía valerse por sí mismo, que tenía alguna juventud, le dice: ahora te puedes ceñir tú mismo, te vistes, haces esto, vas donde quieres, pero va a venir el momento cuando no pasará eso. Otro es el que te va a ceñir y te va a llevar donde no quieras. Estaba hablando con el tipo de muerte con que Pedro había de glorificar al Señor, es decir, con que terminaría su vida. Le estaba anunciando que moriría crucificado. Extenderán tus manos y te llevarán donde no quieras. Esto dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, verso 19 de ese capítulo 21. Cuando Pedro vio a Juan, es decir, al otro discípulo a quien amaba Jesús, que es Juan, que también el que estaba en la cena, el que se había recostado al lado de Jesús, que le había dicho: Señor,
quién es el que te va a entregar, es decir, están recordando todo aquello que pasó la noche del capítulo 13 del Evangelio según San Juan. Cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y este qué? Es decir, me estás diciendo cómo va a terminar mi vida, cómo voy a morir. Y este otro discípulo, es decir, este Juan, ¿qué dices de él? ¿Cómo va a terminar él? ¿Cuál va a ser el final de él? Entonces Jesús le dijo, verso 22, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Sígueme tú. Es decir, no es un asunto tuyo. Si yo decido que él quede hasta que yo venga, eso no lo decides tú, eso lo decido yo. Usted simplemente sepa lo que va a pasar con usted, no tiene que poner a pensar qué va a pasar con el otro. Y entonces surgió una idea entre los hermanos de que Juan no moriría. No es eso, que no moriría, sino que quedaría hasta que Jesús viniera. ¿Hasta que viniera cuándo? A darle la revelación que le dio en Apocalipsis capítulo 1. Por eso en Apocalipsis capítulo 1, verso 12, Juan vio de nuevo al Señor. Habló con él. En el verso 17 le dijo el Señor mismo: yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces Jesús lo que le está diciendo a Pedro es: si quiero que éste quede hasta que yo regrese, ¿qué? No por segunda vez, sino a la última revelación que le daría Juan acerca del final de la iglesia, de los tiempos, de los malvados, en fin, y del fin de todo. Eso es lo que él le está diciendo a Pedro y que posteriormente se cumple en Juan. Entonces no es que Juan no moriría, sino que en efecto Juan quedaría hasta que viniera a darle la última revelación que le dio en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis en general, a lo largo del libro de Apocalipsis. El verso 24 dice: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito. Es decir, está certificando ciertamente que ese discípulo amado, ese que se recostó al lado izquierdo de Jesús en la cena, es el que da testimonio de estas cosas y es el que las ha escrito. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Jesús hizo muchas otras cosas, las cuales no se quedaron escritas una por una. Pienso que si se hubieran escrito una por una, ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Hace una exageración en esto, desde luego, una ponderación al decir que si se hubieran escrito cosa por cosa las que Jesús hizo, ni aún en el mundo cabrían los libros, pero estas se han escrito y se han escrito para lo que dijo el final del capítulo anterior, del capítulo 20, para que creamos que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengamos vida en su nombre. De esta manera hemos llegado al final de nuestro recorrido por el Evangelio según San Juan.